Dios les bendiga a todos. Esta es la escuela bíblica de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera del barrio Almirante Sur de Vega Baja. Les habla como siempre su hermana Aida Ortiz. Seguimos con las visiones del profeta Ezequiel y la lección de hoy, la número 8, las abominaciones en Israel. El texto central de esta lección se encuentra en Ezequiel 7:3. Dice: ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. El pensamiento central dice: según el pueblo de Dios fue juzgado por sus pecados en el pasado, de igual forma vendrá juicio de Dios para el resto de la humanidad que le ha rechazado. Y vamos a estar en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versos del 5 al 18. Los objetivos de esta lección son los siguientes. Entenderá la condición de pecado que tiene el pueblo de Dios en el libro de Ezequiel. Tendrá una noción general de por qué el juicio de Dios fue contra el pueblo de Israel y no hubo momento para la misericordia divina. Y analizará que de igual forma que el amor de Dios es inmenso, es su indignación frente a la falta de correspondencia hacia ese mismo amor. El bosquejo de la lección es la profanación de la santidad en el templo, 70 ancianos haciendo actos de abominación en el templo, mujeres endechando a Tamuz, 25 varones adorando al sol, y es cosa liviana para Judá hacer estas abominaciones. Vamos entonces a la introducción de la lección. Hemos estado tratando las lecciones de esta unidad, las visiones del profeta Ezequiel. En esta lección en particular el tema es las abominaciones en Israel. En esta lección continuamos viendo cómo el pecado y las abominaciones de la idolatría que hace el pueblo de Israel y Judá los lleva como consecuencia al cautiverio. Vamos a ver una idea general de los factores que llevan a Israel a Babilonia por medio de los ojos del profeta Ezequiel. Este profeta había sido deportado en la primera deportación a Siria y finalmente en la tercera deportación de Israel a Babilonia. Su llamado es llevar el mensaje de Dios entre medio del pueblo. 5 años después de ser llevado cautivo por Nabucodonosor juntamente con Joaquín, rey de Judá, como lo relata Segunda de Reyes 24, 11 al 15, ¿verdad? Su mensaje es de aliento a los adultos y ancianos de Israel que conocen a Jehová Dios. Fíjese que Dios lo deja junto al río Quebar para que él siga profetizándole al pueblo en medio del cautiverio. Al mismo tiempo, su ministerio es alentar, enseñar a los jóvenes y los nacientes en el cautiverio a confiar en Dios en medio de esta circunstancia. En este capítulo 8, el profeta recibe una visión de los eventos abominables que hacen los hijos de Dios en el templo, siendo posible en algún momento, ¿verdad?, que los sacerdotes que sirvieron en el templo cambiaron el culto a Dios por la adoración a dioses paganos. Y Dios le permite ver al profeta las inmoralidades que estaban haciendo en la casa de Dios. Vamos a ver cómo allí ha habido una profanación del templo, cómo la adoración que realizaban los ancianos y las mujeres es trastocada adorando a otros dioses. Y Dios le hace saber al profeta que a causa de este pecado y de pecar dentro del templo es que ellos han sido llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? No era cosa fácil para Judá hacer todas estas cosas, y él va a proceder con todo su furor y no tendrá misericordia de ellos, aunque clamasen y dieran grandes voces. Ya la sentencia de Dios estaba determinada. Así que en esta lección vamos a ver un mensaje de alerta para nuestras congregaciones que es bien importante, y tenemos que enfatizar y reconocer que las cosas de Dios son santas, que el templo es santo, que los atrios de la iglesia del Señor son santos y que las prácticas religiosas que hagamos dentro de la casa de Dios tienen que estar de acuerdo a la palabra del Señor. No podemos hacer prácticas que vayan contra la palabra del Señor, ni estar alentando, ¿verdad?, la adoración a cosas que no sean el Señor. Así que a través de esta lección vamos a ver poco a poco este tema, que es un poquito
complicado, un poquito, ¿verdad? Largo, espero que lo puedan entender y vayan conmigo poco a poco en la información que les voy a estar dando a través de esta lección. Recuerde que las imágenes que utilizamos las extraemos de Google y las sacamos de otros elementos que tenemos en nuestra computadora para que usted pueda tener unas gráficas y unos visuales de lo que yo pretendo llevarles a través de la lección. Así que esté atento a la palabra de Dios con su Biblia abierta, su expositor abierto, para que me acompañe en la lección número 8, las abominaciones en Israel. Vamos a la primera parte de esta lección. La primera parte de esta lección es la profanación de la santidad en el templo. Leemos en Ezequiel capítulo 8 versos del 5 al 10. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dios es un Dios sumamente celoso, y es celoso en cuanto a su santidad y el respeto y reverencia que se tiene que tener dentro de nuestras congregaciones, dentro de los templos, dentro de la casa de Dios. Es por eso que se dice en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. De igual forma, el salmista David dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeses a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Por esto, este capítulo que habla de la profanación del templo tiempo antes del cautiverio es de vital importancia para Jehová. Dios le está revelando en qué condición estuvo el pueblo para llegar al cautiverio. El profeta Ezequiel está impactado por la visión que está teniendo en este momento. Fíjese que antes de Ezequiel ser profeta, era sacerdote del templo del Señor. No pudo ejercer su ministerio porque fue deportado y llevado al cautiverio. Así que en estos versos de esta primera sección de la lección, el siervo de Dios, el profeta, ve en visión, en retrospectiva, cuál era la situación dentro del templo y lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Así que Dios le dice, hijo de hombre, mira hacia el norte para que viera lo que estaba sucediendo dentro de la casa de Jehová. El profeta alza sus ojos y ve junto a la puerta del altar que quedaba al patio interior, donde estaba a su vez el altar de los sacrificios quemados en dicho patio, ¿verdad? Y este lugar era a su vez el lugar donde el pueblo se congregaba en conjunto con los sacerdotes en adoración a Dios para ofrecer los sacrificios. Aquí yo les estoy mostrando en esta lámina, ¿verdad? Lo que pudo haber sido el templo de aquel entonces. Recuerde que estos son láminas con acercamientos de lo que posiblemente pudo ser el templo que construyó Salomón. Estaba construido con diferentes cámaras, diferentes espacios y diferentes aposentos para llevar diferentes actividades dentro del templo. Se considera el atrio interior, ¿verdad? Donde está el altar del sacrificio, si usted lo puede ver aquí, donde estoy poniendo la flechita. Y obviamente todo esto había sido trastocado y transformado por el pueblo de Israel porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer dentro del templo. Ezequiel no ve este altar de los sacrificios, sino una imagen del cielo en la entrada. Si usted leyó el capítulo 8 desde el versículo 1,
dice que el Señor lo llevó en el espíritu, ¿verdad? Los ancianos de Judá estaban sentados delante de él y la mano de Jehová se posó sobre él. Y vio una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y le extendió la mano y lo tomó por las guedejas de su cabeza, y el espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Así que, ¿qué es lo que el profeta está viendo en el templo en ese momento que lo deja impactado, que lo deja anonadado con lo que está viendo y lo que está ocurriendo en aquel lugar? Pues mire, como parte de la profanación del templo, ellos eliminaron el altar, gloria al Señor, de los sacrificios para Dios en intercesión por el pueblo, y pusieron una imagen de la diosa Astarte, que era la diosa de la fertilidad, la que ellos llamaban la esposa de Baal. Así que sustituyeron el lugar de los sacrificios al Señor por insertar la imagen de Astarte, que era la esposa de Baal. También se le podía conocer como Acera, ¿verdad? Está expuesta y levantada por el rey Manasés como rival de Jehová en su templo, y que llamaba la atención de todos los adoradores que entraban. Esta misma imagen se le llama Venus Siria, adorada con ritos disolutos, denominada la reina del cielo y a su vez esposa de Baal entre los fenicios. Como es de entero conocimiento, el rey Manasés fue uno de los reyes malvados, más malvados y horrendos que tuvo Israel en la postrimería del cautiverio babilónico. Se le atribuye a este malvado rey la muerte del anciano profeta Isaías. Así que a los profetas los persiguieron, ¿verdad? Porque declaraban al pueblo su pecado y declaraban la verdad. En el verso 6 se le dice al profeta las abominaciones que hacen los profetas de Acera, de Baal y de los bosques en la casa de Dios. Esto con el fin de alejar a Jehová Dios de su santuario. Es por esto que indicamos en la introducción de esta lección que tenemos que tener cuidado con nuestras prácticas dentro de la casa de Dios, de modo que no alejemos a Dios de su santuario. Veremos en estos versos cómo se repite lastimosamente la expresión de parte de Jehová a Ezequiel: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, el adorar ídolos aleja la presencia de Dios, y peor aún cuando se hizo dentro del templo que había sido construido y donde había descendido la gloria de Jehová en aquella inauguración tan hermosa que hizo el rey Salomón. Le dice en el verso 7: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Entonces le dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo: luego entra y ve las abominaciones que se hacen allí. Así que esto apenas acaba de comenzar, ¿verdad? El profeta va a estar viendo todo el pecado que se está haciendo dentro de la casa del Señor. Así que Dios lo lleva a la entrada del atrio, y en la pared de dicho lugar había un agujero. Este era el patio de los sacerdotes y levitas. En esta profanación permiten a otros a entrar en violación de la ley tocante a los ministros en la casa de Dios. Se cree que dicho agujero puede ser una ventana o abertura en la pared de las cámaras, los cuartos, los dormitorios de los sacerdotes, por la cual el siervo de Dios puede ahora ver los diferentes departamentos. Esto no era algo natural en la casa de Dios, pues cada cual tenía su privacidad. Ahora en este lugar hay un santuario idolátrico. El profeta comienza a ver en esta visión las abominaciones que estaban haciendo los sacerdotes dentro del templo. Le ordena a Dios acabar al siervo de Dios, ¿verdad? Para que vea el interior de las abominaciones.
ve una puerta, a Ezequiel se le dice que la abre y se le manda a entrar por ella para que vea los pecados que están haciendo los sacerdotes en su santo templo. Recordemos que ellos comienzan con estas prácticas paganas y abominables y a su vez se las enseñan al resto del pueblo. Acuérdese que si el líder religioso se desvía y comienza a hacer cosas indebidas y es lo que le enseña al pueblo, eso es lo que el pueblo va a poner en práctica, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel cayó en una idolatría, en una abominación, en una aberración delante de Jehová por culpa de sus mismos sacerdotes. Por eso para Dios es importante cómo se lleva a cabo el ministerio pastoral de la iglesia y quiero compartir con ustedes algunos de los textos que nos da la lección en el día de hoy. Así que mire lo primero que dice Isaías 56:11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. En Jeremías capítulo 2 y verso 8 también habla de esta situación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Qué cosa terrible, amado hermano, ¿verdad? Que los líderes religiosos que se supone que son los que conducen al pueblo, lo dirigen, lo educan, en la sana doctrina los estén llevando a un precipicio. Tenemos más. Jeremías 10:21 dice, los pastores de mi pueblo se han vuelto necios, ya no se preocupan de seguir las instrucciones de Dios ni buscan conocer su voluntad, por eso mueren sus rebaños y sus rebaños son esparcidos. En Ezequiel 34:2 el Señor le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así dijo el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Los pastores no apacientan las ovejas. Sigue diciendo, coméis la leche y os vestid de la lana. La gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las flacas, ni curasteis la enferma. No ligasteis la perniquebrada, o sea, no le arreglasteis las patitas a esa ovejita que se torció la patita en el camino, no se la vendasteis. Ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Fíjese que el liderazgo en Israel había perdido por completo la visión pastoral, la visión eclesiástica de cuidar del pueblo de Dios, de instruir, de enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces decía de estas ovejas, y están derramadas por falta de pastor y fueron para hacer comidas de toda bestia del campo y fueron esparcidas. Esta es la condición que tiene el pueblo de Israel cuando Cristo viene. Estaban como ovejas sin pastor. Era un pueblo sin un liderazgo religioso, espiritual, hermano, que pudiera llevar ese pueblo hacia Dios, que lo pudiera adorar. Porque ya usted conoce, ¿verdad?, cuál fue el carácter de los fariseos, de los saduceos y de los escribas en el tiempo de Cristo. Sigue diciendo la palabra en Ezequiel 34:23, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Aquí ya está profetizando la venida de Cristo como el pastor que va a reunir ese rebaño, esas ovejas, ¿verdad? Así que sigue dándole consejos al ministerio pastoral, al liderazgo. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hay que cuidar la grey del Señor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, hablando de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso. También le da consejos a los pastores en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. No todos los pastores son pastores irresponsables. Hay siervos de Dios, hay pastores que están ejerciendo su llamado tal y cual Dios los llamó y están cuidando de las ovejas. Lamentablemente, hay un grupo que no lo hace. En el pueblo de Israel, todo este liderato religioso perdió la visión de Dios. Nos manda a nosotros los creyentes, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sigue diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Así que Dios demanda de su pueblo, del liderazgo cristiano y de sus miembros, que tengan reverencia en la casa del Señor y que le adoren solamente a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Entonces, al entrar a las cámaras de los sacerdotes y a su vez a otras partes del templo, el profeta ve toda clase de reptiles y bestias abominables inmundas y todos los ídolos que ahora servía la casa de Israel. Si usted ve en la lámina que le pongo ahora, usted va a ver pinturas de animales inmundos como los que se hacían en las paredes de Egipto, dentro de sus templos y de sus palacios. Ahí usted va a ver cocodrilos, ahí usted ve serpientes. Todo eso era abominación delante de Dios. Dios tenía unas reglas bien específicas en cuanto a los animales que iba a manejar el pueblo de Israel, ¿verdad? Se cree que todo esto dentro del templo habían pintado las paredes con esos ídolos, con esas abominaciones delante del Señor y otros animales de adoración, tanto de los egipcios como los de Baal y otras falsas divinidades. Ya mencionamos a Astarte, ¿verdad? O Acera, como usted lo quiera llamar. Estas pinturas de estos seres abominables estaban alrededor del interior de esta parte del templo de Dios. Así que vemos cómo habían violado, dañado el templo del Señor, poniendo cosas allí que no son del agrado del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. No te harás imagen, dice la palabra de Dios. No te harás imagen de nada para ponerlo, ¿verdad?, ni en tu casa, ni en el templo, ni en ningún lugar donde pueda convertirse en un amuleto de suerte, en un amuleto de adoración, porque eso no le agrada a Dios. El templo de Dios es santo, hermanos, y delante de él hay que tener reverencia. La segunda parte de la lección, 70 ancianos haciendo actos de abominación en el templo. Leemos Ezequiel 8, 11 y 12. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Delante de estas pinturas abominables, el profeta Ezequiel ve a 70 varones ancianos. Estas personas representaban el Sanedrín, o gran consejo de la nación. Junto a los sacerdotes, estas personas eran las que daban continuidad a todas las leyes para el pueblo, tanto en lo civil como en lo divino. Su origen está en Moisés, como lo vemos aquí en esta lámina, ¿verdad? Y los mismos eran los representantes del pueblo en toda clase de decisión o directriz a seguir. Ellos subían con Moisés a la falda de la montaña para contemplar la gloria de Jehová y conocer las cosas más secretas relacionadas con los planes de Dios. Lo ayudaban. Estos ancianos son nombrados para compartir las responsabilidades del pueblo de Dios con Moisés, como dice el Salmo 25:14. Ahora los tenemos escuchando en el templo los secretos malvados y las cosas que hacían los sacerdotes
dentro del templo. En este acto abominable de estos 70 ancianos se menciona a su líder llamado Hazanías. Este era hijo de Safán, el escriba, que lee al rey Josías el libro de la ley. O sea, un hombre que en un momento dado tuvo un papel prominente en la historia, ¿verdad? Esto está en 2 de Reyes 22, 10 al 14. Así que los privilegios espirituales de este hijo agravan su culpabilidad como líder de este grupo selecto de Israel. Cada uno tenía un incensario y subía del aceite que había en ellos una nube espesa. Todo se iba agravando en el hecho que los incensarios no les pertenecían a los ancianos, sino a los sacerdotes. Estaban usurpando el ministerio de los sacerdotes y en segundo lugar ofreciéndolo a dioses paganos y no a Jehová Dios. Era terrible el pecado. Usted sabe que la Biblia nos habla de Saúl. Saúl no obedeció a Dios y fue desechado de su presencia porque hizo una función sacerdotal y tras que la hizo mal. Dios le dijo que esperara por el profeta Samuel para hacer sacrificio. Y el rey en su desesperación comenzaron a matar animales y a hacer sacrificios sin tomar las debidas precauciones y las direcciones que ya Dios le había dado. Por eso Dios lo desecha de su presencia por desobediente y asumir el rol del sacerdocio. Hermano, en el templo deben ministrar aquellas personas capacitadas por Dios, llamadas por Dios para el ministerio. No cualquiera que entra por la puerta y diga yo soy tal o yo soy fulano más cual, debe ser llevado a un altar. En este tiempo hemos visto cómo se ha llevado fuego extraño a los altares. Antes el altar de la iglesia era considerado un lugar santo, una representación de la presencia de Dios, en donde era bien difícil que subiera cualquier persona al altar. Los ministros de Dios eran los únicos que podían subir al altar y aquellas personas que venían a ministrar. Lamentablemente en el día de hoy hemos visto que los altares se han convertido en tarimas de espectáculos, ¿verdad? En donde todo aquel que quiera subirse, ¿verdad? Ocurre en algunos templos, no en todos. Sube a aquel altar a cantar, a brincar, a saltar y a hacer cosas que no agradan a Dios. Hay templos en donde hasta se baila en el altar y eso a Dios no le agrada. Si a Dios no le gustó lo que el pueblo de Israel hacía, ¿cuánto más a nosotros nos va a reclamar el Señor si no hacemos ni cumplimos su voluntad? En el verso 12 se le hace al profeta una pregunta retórica, o sea, pregunta que se sabe de antemano la respuesta. La misma tiene varios propósitos, entre los cuales es traer la atención de los oyentes o de los discípulos de parte de un maestro. En este caso es de parte de Dios a Ezequiel para ver si verdaderamente había visto y más que esto entendido el acto abominable que estaban haciendo estos ancianos. Se le dice al profeta lo que estaban haciendo estos varones ancianos en tinieblas, en oscuridad, en oculto, en secreto, toda clase de pecados contra Dios. En otras palabras, el pueblo de Israel en general se está dedicando a la idolatría secreta, animados por sus propios líderes, por sus propios ancianos. Dice ahí el verso 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? En otras palabras, Ezequiel, ¿tú te has dado cuenta de lo que está pasando aquí? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Mire, el pecado de Israel era tan y tan grande que ellos se atrevían a decir que Dios no los veía. Habían perdido totalmente la visión espiritual. Nos recuerda también al sumo sacerdote Elí, que estaba en el templo y no veía los pecados que cometían sus hijos dentro de la casa del Señor. Perdió la visión totalmente. Por eso Dios tiene que levantar a un Samuel para que ministre en la casa del Señor.
Mire la desfachatez de estos ancianos al echarle la culpa a Dios por sus pecados. Esto es una conducta que vemos desde la misma creación del hombre, la rebelión contra Dios. Cuando el hombre cae, le echa la culpa a Dios diciendo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿verdad? Y entonces hay ese eximio de culpa para justificar su pecado. No, mi amado hermano, cuando usted peque delante de Dios, reconozca su pecado. Pida perdón delante de Dios y no le esté echando la culpa al otro, porque nadie es tentado por nadie. Usted peca porque usted quiere, ¿verdad? Ellos eran los que habían cambiado su vista de Dios y sus mandamientos y ordenanzas. Ellos eran los que habían abandonado a Dios y a su sublime presencia del templo, de la casa de Dios, del pueblo de Israel. Así que ofrecer el incienso, que era una función sacerdotal, lo estaban haciendo los líderes. Mire, usted puede ser el líder que sea, pero hay cosas que no le corresponden como líder, que usted tiene que tener un orden dentro de la casa del Señor. No todo el mundo puede ejercer las funciones ministeriales dentro de la casa del Señor. Por eso la iglesia tiene ministros, la iglesia tiene líderes, la iglesia tiene maestros, la iglesia tiene diáconos, la iglesia tiene gente que trabaja en la obra del Señor, tiene sus músicos y tiene todo lo que hay que tener para llevar a cabo la organización de un templo, sin que entre por allí el primero que venga para tomar y usurpar las posiciones de los ministros de la casa de Jehová, de los levitas en la casa del Señor. Así que mucho ojo, mucho cuidado a quien nosotros le permitimos la entrada y las cosas que hacemos delante de la presencia del Señor. No todo el que dice Señor, Señor es siervo de Dios. No todo el que da 3 patadas y habla 3 lenguas es un siervo y un ministro del evangelio, hermano. Tenemos que abrir nuestros ojos y tener mucho cuidado de que no vayamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. La tercera parte de la lección es mujeres endechando a Tamuz. Leemos Ezequiel 8 del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. En el verso 13 se repite la misma trágica expresión de parte de Jehová para el profeta Ezequiel. Le dice, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Aunque en esta sección se hablará de las mujeres, pero ellas son representativas de los actos abominables del pueblo de Israel en conjunto. En esta visión retrospectiva ocurrida en el pasado en relación a la vida del profeta, le lleva a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Se comenta que luego de haber llevado Jehová al profeta a los secretos de las actividades de estos varones, ahora le lleva a lo público de la actividad idólatra del pueblo. Cuando llega a dicho lugar en visión, el profeta de Dios ve un grupo de mujeres que estaban endechando, o sea, llorando y gimiendo como si estuvieran en luto por un ser querido. En primer lugar, dentro de ese patio, al norte de la entrada de la casa de Dios, era para los sacerdotes y levitas y por lo tanto no se permitían mujeres, sino solo en la puerta. El pecado no era solamente en que estas mujeres habían usurpado un lugar separado para los siervos de Dios, sacerdotes y levitas. Si vemos en el diagrama, el número 9 representa el patio de las mujeres. 5 y 6 era para los sacerdotes y era el patio de Israel. El atrio de las mujeres estaba a 14 gradas más arriba y en él podían entrar las mujeres para adorar. En el atrio de las mujeres estaban, entre otras cosas, las arcas de la tesorería donde se echaban las ofrendas. Cuando Jesús se hallaba cerca de una de estas arcas, elogió a una viuda por dar todo lo que tenía. Así que ahí vemos el diagrama de cómo estaba diseñado el templo de Jerusalén. El pecado era a quién estaban llorando estas mujeres. Endechando es llorar. No estaban llorando por la situación del pueblo, sino que lloraban
y hacían clamor al dios Tamuz. Estaban llorando los pecados nacionales a un dios pagano, el cual se asemeja al Adonis, amante de la diosa Venus. Estos dioses eran paganos, eran venerados por los fenicios y era lo mismo que se celebraba en Egipto en honor a Osiris. Cuenta una leyenda pagana que un jabalí mata a Adonis y a su amada Venus, va a los infiernos y los resucita, pero solamente podían pasar medio año juntos, de modo que por 6 meses se hacían fiestas de luto y por los otros 6 meses se hacían fiestas de júbilo. De esta manera, cuando el profeta ve a estas mujeres llorando en esta parte del templo, es porque están en la época en que Adonis tiene que retornar al mundo subterráneo, llamado así por los paganos, o a los infiernos por otros, pero con la connotación bíblica. En el verso 15, Dios prepara de nuevo al profeta para que siga viendo las abominaciones que están haciendo en su templo, en su casa. Se le dirá al profeta: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Así que él está viendo todas las perversidades del pueblo de Dios, que fueron los que llevaron al cautiverio babilónico, situación la cual están pasando en el presente. Este pecado de las mujeres en el templo se ve también durante el periodo del profeta Elí, del sumo sacerdote, donde la Biblia nos señala claramente que el pecado de los hijos de Elí era que se acostaban con las mujeres que estaban en la entrada del templo. Para Dios eso era abominación, tener actos sexuales en el templo, en adoración a los dioses paganos o para satisfacer los deseos carnales, es una aberración totalmente reprochable y abominable delante de la presencia de Jehová. Tal era el pecado que estaba cometiendo este pueblo, y que las mujeres, en vez de llorar delante de Dios y humillarse delante de Dios, estaban humillándose ante los dioses de los fenicios, de los asirios, de los babilonios y de los egipcios. En la cuarta parte de la lección vamos a ver 25 varones adorando al sol. Ezequiel 8:16 dice la palabra: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. El profeta ve en esta sección a 25 varones que estaban adorando al sol. Es llevado en una visión a otra área del templo. Ya había sido llevado a la puerta de la casa de Jehová. Si hay un lugar en donde hay que entrar con gozo y entusiasmo, por supuesto, es a la puerta principal de cada uno de los templos y de nuestras congregaciones. David expresa de parte de Dios en el Salmo 100 y verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. En el Salmo 84, 10b, dedicado al músico principal y para los hijos de Coré, dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esta puerta estaba al norte del templo, y al entrar por ella se encontraba el pórtico de Salomón y el altar, lugares donde en ocasiones especiales y extraordinarias solo entraban los sacerdotes, como dice Joel 2:17. Dice Joel 2:17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ezequiel no va a ver a los ministros de Dios intercediendo por las faltas de Israel, sino a un grupo de 25 varones adorando al sol. Le están dando las espaldas al templo, sus rostros hacia el oriente y adorando al sol mañanero. Estas personas eran representativas de las 25 órdenes de todos los sacerdotes de Israel, como dice Primera de Crónicas 24, 18 y 19.
que dice, estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Los sacerdotes actuaban por órdenes, por turnos, para poder entrar en la casa de Dios, con su sumo sacerdote y los príncipes del santuario. Isaías 43:28 dice, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Estos varones estaban en entera desobediencia y abominación a Dios, en especial con respecto a la manera que tenían que orar a Dios, en especial cuando el pueblo salía a sus batallas, como dice Primera de Reyes 8:44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren al Señor hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tenían que orar en dirección al templo de Jerusalén, con sus rostros hacia la ciudad de Jerusalén y hacia la casa de Dios que se había dedicado para la honra y gloria de su nombre. Estar de espaldas a Dios y adorando al sol, como estamos explicando en la lección, era un total desafío a la presencia de Dios para adorar al sol, astro adorado por todas las civilizaciones paganas, hasta nuestros ancestros indígenas. El sol, astro de mayor importancia creado por Dios para tantos propósitos a favor del hombre, el mismo Dios prohíbe su adoración y veneración, como dice Deuteronomio 4:19. El culto que está viendo el profeta, que están ejecutando estas personas de tanta importancia en la adoración a Dios, se cree que era el que ofrecían los persas al dios llamado Hormuz. El sol era el ojo de esa deidad persa. Este culto se dice que existía desde tiempos antiguos, como dice Job 31:26. El rey Josías pudo durante su reinado suspender este culto entre el pueblo de Dios, pero fue restablecido por sus sucesores en Segunda de Reyes 23:5. El que estuvieran postrados estas personas era la actitud más irreverente dentro del pueblo de Dios en cuanto a su adoración a otro Dios que no fuera Jehová Dios. La quinta parte de esta lección es cosa liviana para Judá hacer estas abominaciones. Leemos en Ezequiel 8:17 y 18. Dice la palabra. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Esta lección termina con unas palabras de profunda crítica de parte de Dios transmitidas al profeta Ezequiel, tocante a la actitud e irreverencia de parte del pueblo. El pueblo está completamente alejado de Dios. No hay amor, gratitud y ninguna acción positiva hacia Jehová Dios. Dios le dice al profeta que para todos ellos es cosa liviana, no en el sentido que tenga poco peso algún objeto o material, pero esta liviandad, este libertinaje está asociado con la inconstancia de carácter hacia todo lo lascivo, deshonesto, a toda lujuria que estaban practicando el pueblo de Dios dentro de su templo, de su misma casa. Que lo hicieran en sus hogares era igual de pecaminoso, pero toda esta práctica idólatra se hace abominable porque es dentro de la casa de Dios. Es por esto que la ira, el celo, el cuidado que hay que tener en la casa de Dios, entonces entra en Jesús cuando ve el templo, la casa de oración, convertida en cueva de ladrones, y dice en Mateo 21:12-14 que tomó, ¿verdad?, un azote de cuerdas y azotó las mesas de los cambistas porque habían convertido el templo en un negocio. El acto que hace es purificar el templo y sanar y convertir aquel lugar y demostrar que ese era el lugar de adoración a Dios. La casa de Judá
ha llenado de maldad no solamente a Israel, sino a toda la tierra. Luego de hacer esto, se vuelven a Dios para irritarle, haciendo como costumbre pagana el aplicarse un ramo a sus narices. Se dice que esto consistía en arrugar sus narices en señal de desprecio. No les basta con llenar la tierra de pecado, esto en violación a la ley y a sus relaciones con sus vecinos. Se ponen una rama de tamarisco al empezar el amanecer y adorar al sol como Dios. El tamarisco era uno de los árboles sagrados por todas las civilizaciones paganas. El atravesar posiblemente sus narices para ponerse esta rama provocaba más la ira de Dios. Esto es así porque se cree que la palabra nariz en hebreo se traduce como ira. Con esta actitud final abominable están cavando sus propias ruinas. La sentencia es recibir todo el furor de Dios. Su ojo que lo ve todo no perdonará ni tendrá de ellos misericordia. Termina diciéndole Dios a Ezequiel que ellos entonces gritarán, pero él no los escuchará. Recordemos desde el principio, el texto central de esta lección dice, ahora será el fin sobre ti, enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. En esta lección hemos visto que el pueblo de Dios es juzgado por sus pecados. El Señor lleva en una visión retrospectiva al profeta Ezequiel para que pueda ver en el pecado tan terrible que había caído el pueblo de Judá. El templo, que era el lugar de adoración, un lugar santo, un lugar sagrado, había sido profanado. Su santidad había sido profanada porque estaban haciendo actos de abominación en el templo, incluso dañando los ornamentos, pintando las paredes con símbolos de idolatría de los dioses de Egipto, de los fenicios y de los babilonios. Ya el pueblo ha sido llevado cautivo y Dios exhorta a que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes que han dejado su función, se arrepientan de sus pecados. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tenemos que velar por la adoración, el respeto, la reverencia en el templo. Sacerdotes, levitas, el Sanedrín, entre otros, ¿verdad?, habían permitido la entrada de pecados abominables en la casa de Jehová. Pero hoy nosotros tenemos la obligación de cuidar la santidad de la casa de Dios. Desde los atrios del templo, desde la entrada, todo es santo delante de Jehová. Así que hay que velar y cuidar el lugar que Dios nos ha permitido tener para adorarle en espíritu y en verdad. Dios les bendiga.